hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, amado Señor, por habernos dado esta oportunidad de estar acá en este día, Señor, para alabar tu nombre y glorificarte. Sabemos que solo tú eres digno de toda adoración, solo tú eres digno de ser glorificado. Te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, nuestro Salvador, a morir por nosotros en la cruz. Gracias por el sacrificio perfecto y suficiente que Él hizo por cada ser humano en esta tierra. Te damos gracias también porque no solamente Él murió, sino que resucitó al tercer día, y nosotros sabemos que adoramos a un Dios que está vivo y que permanece para siempre. Te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra esta mañana. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestra atención, nuestra mente, nuestra voluntad a tu palabra, y que seamos humildes, mansos y sumisos delante de ella. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Es un día de fiesta en Centroamérica, ¿verdad? Son 198 años de independencia. Y le damos gracias a Dios porque aunque aquí podamos ser de diferentes naciones, tenemos una sola patria que nos espera en el cielo. Y creo que es justo recordar que la palabra de Dios tiene mandamientos para nosotros como ciudadanos de cualquier país que seamos. La Biblia se escribió para todos los seres humanos. Y tenemos mandamientos en la palabra de Dios acerca de orar por nuestros gobernantes, de someternos a la autoridad. Y también los gobernantes tienen mandamientos de parte de la Escritura, de hacer justicia, de tratar con el derecho a las personas. La Biblia dice en el libro de Proverbios 29:2 que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Por tanto, hermanos, todos tenemos responsabilidades delante de Dios, los que gobiernan y los que somos gobernados. Y cada uno debe hacer lo que Dios le ha pedido que haga, ¿verdad? Cada uno debe hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Hermanos, ¿ustedes creen que necesitamos discernimiento de la palabra de Dios para nuestra vida cristiana? Necesitamos discernimiento. Discernir significa hacer juicios correctos, hacer evaluaciones correctas en todo sentido. Dice la Escritura, y no busquen en su Biblia esto, solo quiero leerlo yo para ustedes. En el Salmo 119, versículo 130, dice la palabra de Dios así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, significa que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, ella nos ilumina, ella nos alumbra. ¿Para qué nos alumbra? ¿O por qué nos alumbra? Porque vivimos en un mundo de oscuridad. La luz solo es necesaria cuando hay oscuridad. Y nosotros vivimos en un mundo de tinieblas espirituales. Y necesitamos discernimiento bíblico acerca de cómo ser salvos. Necesitamos discernimiento bíblico acerca de cómo vivir después de ser salvos. Necesitamos discernimiento bíblico acerca de cómo trabajar con la iglesia y en la iglesia. Necesitamos discernimiento bíblico acerca de cómo deben ser nuestras relaciones laborales, matrimoniales. Y saben que también necesitamos discernimiento bíblico en un tema que es muy difícil y del que yo quiero hablarles hoy con la ayuda del Señor, para que nos alumbre la palabra de Dios. Ustedes no vinieron a escuchar, y creo que nunca vienen a ver qué dice el pastor, vienen a ver qué dice Dios en su palabra. Ese es el propósito que nosotros traemos, o debería ser el propósito que traemos cuando estamos en el culto.
¿Qué va a decirme Dios? No qué dice el pastor o el predicador, sino qué dice Dios en su palabra. Porque solo la exposición a la palabra de Dios, o sea, al exponernos a la palabra de Dios, hallamos la luz que necesitamos. Y la Biblia habla de muchos temas y yo quiero hablarles de uno hoy con la ayuda del Señor. Y he estado pidiéndole a Dios mucha sabiduría para hablar de esto porque sé que es un tema difícil, pero es un tema bíblico. La Biblia habla, hermanos, acerca de este tema del que yo quiero compartirles hoy y que vamos a comenzar a estudiar. Vamos a leer Mateo. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, para tener discernimiento bíblico sobre este tema. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 7. Y el tema de este mensaje es discernimiento bíblico sobre el divorcio. Y voy a explicarles por qué vamos a estudiar este tema. Discernimiento bíblico sobre el divorcio. Dice la Escritura en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 7, así. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vamos a leer hasta ahí. Vamos a hablar de este tema, hermanos, porque es muy importante que nosotros tengamos una exposición bíblica, porque la exposición de la palabra de Dios alumbra nuestros pensamientos, alumbra las decisiones que tomamos. Cuando pensamos en el divorcio, ¿qué es el divorcio? Bueno, el divorcio, hermanos, es la disolución legal oficial del matrimonio cuando uno o ambos deciden finalizarlo, cuando se dan las causas previstas por la ley. El divorcio es un tema muy difícil y quiero decirles algunas cosas antes de tocar lo que dice Mateo capítulo 19. En primer lugar, es fácil que nosotros los creyentes nos volvamos indiferentes en este tema, porque se ha vuelto muy común en nuestra sociedad. Estamos acostumbrados a oír que la gente se divorcia por todas partes. ¿Se acuerdan ustedes de una actriz que se llamaba Elizabeth Taylor? ¿Sí se acuerdan? ¿O no son, o son tan espirituales que nunca oyeron hablar de ella? Se divorció 8 veces. Se casó y se divorció todas las veces que quiso. Y eso en este ámbito de la farándula, de los artistas y de los cantantes, es tan común, hermanos. La gente se divorcia como cambiarse calcetines. ¿Y saben qué es lo triste? Que también se está convirtiendo en algo común para los creyentes. Al menos sé de incluso pastores. Conocí un pastor que se divorció 5 veces siendo pastor. Y uno dice, y la gente de la iglesia decía: no, si eso está bien, cualquiera se puede divorciar. Se vuelve común. Se vuelve común porque las mismas leyes lo vuelven tan fácil. Hay todas las facilidades para una persona que se quiere divorciar. Existen países donde las leyes se hacen específicamente para ayudar más a divorciarse que a casarse. Y podemos volvernos indiferentes y pensar que eso lo hace todo el mundo. Y como todo el mundo lo hace, está bien, pero no es cierto. También es fácil no solamente ser indiferente, para otros es fácil enardecerse con este tema, porque es un tema muy controversial.
que genera mucha polémica. Hermanos, hay muchas opiniones en cuanto a este tema. Algunos, por ejemplo, dicen que nadie tiene que divorciarse por ningún motivo. Otros creen que el divorcio solo se da en caso de infidelidad o en aquellos casos en los que uno se separa de otro y lo abandona para siempre. Otros opinan que el divorcio se debe dar por cualquier cosa y que si no le gusta, divórciese y se vuelve a casar. Incluso muchos maestros de Biblia no se ponen de acuerdo en este tema. ¿Ustedes han oído hablar de un hombre llamado o de apellido Scofield? C.E. Scofield, Cyrus Ingerson Scofield. Yo tengo una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio Scofield. ¿Saben ustedes que Scofield era un abogado muy exitoso en los Estados Unidos? Y él creyó en el Señor, fue salvo por la gracia de Dios, pero su esposa no. Y empezó a tener muchos problemas en su casa y muchas dificultades por la fe que él había puesto en Cristo Jesús. Con el tiempo su esposa lo abandonó. Dijo, no quiero vivir con un hombre creyente, y se fue. Y luego se divorció. Pero él siguió confiando en el Señor, asistiendo a la iglesia, y un tiempo después de que estaba divorciado, él empezó a interesarse en una hermana de la iglesia, pero tenía una gran duda. ¿Me puedo volver a casar? Soy divorciado, ¿qué debo hacer? Así que ¿saben qué hizo? Mandó cartas a 7 pastores, a 7 maestros de Biblia que él consideraba muy sabios y muy prudentes, y la pregunta que les hacía es, ¿puedo volver a casarme? Y él se quedó esperando las respuestas de estos 7 pastores. Con el tiempo él recibió 7 cartas de los 7 pastores, y él abrió las 7 cartas y tenía 7 respuestas diferentes. Se casó otra vez y el Señor lo usó, y tenemos una Biblia de estudio con comentarios muy excelentes. Pero es un tema controversial, y por eso nosotros debemos ser claros sobre este tema, porque afecta a muchas vidas. El divorcio está afectando a muchas personas. En 1 millón de divorcios hay 2 millones de personas, por lo menos, afectadas. Porque el divorcio siempre es de 2. Y si hay hijos, es todavía más difícil. Y hay muchas vidas afectadas y muchas lágrimas derramadas y mucho dolor y a veces amargura, falta de perdón en muchas personas. Está afectando a mucha gente. ¿Saben que la Biblia considera este tema del divorcio? La Biblia habla sobre estas cosas. Quiero que vayan en sus Biblias y tengan ahí una marquita, ¿verdad? En Mateo. Pero vamos al libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16. Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice la Escritura, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías dice, él hizo uno. ¿Saben por qué dice uno? Porque en realidad hizo 2. Hizo a Adán y a Eva. ¿Pero por qué dice uno? Porque la Escritura dice que cuando se unen en matrimonio, dejan de ser 2 para ser 1. ¿Y cuál era el propósito de Dios al instituir el matrimonio? Que ese matrimonio tuviera una descendencia, dice el versículo 15.
que buscaba a Dios una descendencia que fuera para él, que fuera para su honra, para su gloria. Y por eso dice Malaquías, guardaos. Esto de guardaos significa tener cuidado en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿De qué está hablando el Señor aquí? De la santidad del matrimonio. Y el versículo 16 dice que Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. El repudio aquí se refiere al divorcio. La Biblia así lo enseña. Debemos, hermanos, tener cuidado con que los problemas de la sociedad se conviertan también en problemas de la iglesia. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Los problemas de la sociedad también se vuelven problemas dentro de la iglesia porque nosotros no estamos aislados de la sociedad. Porque todos los días estamos recibiendo información, viendo lo que otros hacen y eso nos puede afectar al grado de llegar a considerar que esto es algo ante los ojos de Dios aprobado. Sin embargo, claramente Malaquías enseña que no es el propósito de Dios. Ahora vamos a volver a Mateo capítulo 19 y vamos a ver algunos principios sobre el divorcio enseñados por Jesucristo. Jesucristo enseñó acerca de este tema. ¿Y por qué este tema es importante para la iglesia? Bueno, ya lo dije, porque se vuelve algo común en nosotros. También, hermanos, porque todos los creyentes podemos, todos los casados estamos expuestos a esto. Todos los que estamos casados estamos expuestos a llegar algún día a pensar en esto. Y también es importante por los que están solteros, para que estén pensando seriamente en el matrimonio y desde una perspectiva bíblica, no con una perspectiva del mundo. Así que aquí no se escapa nadie, o está soltero o está casado, a menos que tenga otra condición, ¿verdad? Sea viudo o algo así. Pero hermanos, ¿qué enseña Jesús acerca del divorcio? En primer lugar, vamos a Mateo 19, versículo 3. Dice la Escritura, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esa palabra es importante. Ellos vinieron con una pregunta, pero era una pregunta capciosa. Querían atrapar a Jesús en alguna declaración. Y no fue la única vez, ustedes saben, que muchas veces andaban por ahí alrededor de Jesús, viendo de qué manera lo hallaban en una falsa enseñanza para acusarlo. Vinieron tentándole, dice el versículo 3, y diciéndole, ¿es lícito? Miren la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué vinieron para tentarle? Porque querían atraparle en alguna declaración que él diera. Hermanos, entre los fariseos, que era un grupo religioso de mucho poder en Israel, habían dos corrientes de pensamiento acerca de este tema, porque ellos también hablaban de estas cosas. Algunos fariseos creían que el divorcio podía darse solamente en caso de infidelidad y que por lo demás el divorcio no debía darse. Otros eran liberales o más liberales y pensaban que el divorcio se podía dar por cualquier causa. Entonces, cualquier respuesta que Jesús diera, lo iba a poner en contra de los otros. Si Jesús decía, sí, está bien, por cualquier causa, había fariseos que iban a decir, no, eso no es así. Si Jesús decía que no, entonces había otros que iban a ponerse también en contra de él. Siempre cuando buscaron a Jesús para tentarle, lo ponían en una situación en la que cualquier respuesta que ellos esperaban que él diera era la oportunidad que buscaban para acusar a Jesús. Lo que le están preguntando en pocas palabras es, hay dos corrientes de pensamiento entre los fariseos. ¿Con quiénes estás? ¿A favor de quién estás y en contra de quién vas a estar? Pero miren la respuesta de Jesús en el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¿Qué era lo que ellos tenían que haber leído?
la palabra de Dios. Jesús les está diciendo, ustedes que son tan estudiosos de la Escritura, ustedes que pasan solo meditando en la palabra de Dios, ¿no han leído Génesis capítulo 1, versículo 27? ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Él está confrontando a los fariseos con su ignorancia. Él les está diciendo, ustedes son tan ignorantes, ustedes que solo pasan leyendo los rollos del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Pentateuco, ¿no han leído por ahí por casualidad que al principio, cuando Dios hizo todo lo que nosotros vemos ahora, hizo a una pareja, los hizo varón y hembra? Y miren el versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Primer principio que Jesús enseña acá, hermanos, es la permanencia del matrimonio. Dios está enseñando a través de su palabra que el matrimonio es el plan original de Dios, es el diseño de Dios, no el divorcio. Sabemos cómo comenzó el matrimonio. Sabemos cuándo comenzó el matrimonio, pero lo que no sabemos es cómo comenzó el divorcio, porque eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor está enseñando la permanencia, está enfatizando la permanencia del matrimonio. Está diciendo a estos hombres, ustedes no han leído en la Escritura lo que dice acerca de el matrimonio, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ayer, hermanos, en la tarde me invitaron unos hermanos de unas iglesias bautistas en Diriamba a dar una conferencia sobre matrimonio. Y nunca me había pasado que yo un día enseñara del matrimonio y el otro día enseñara del divorcio. Y estuve hablando a hombres. Me dijeron, usted va a estar solo con los hombres. Así que les enseñé, había como unos 70 hombres, acerca de la responsabilidad del varón en su casa, acerca del significado de ser cabeza del hogar. Y en la noche, hubo un pastor invitado que predicó para todos los matrimonios. En la tarde estuvimos separados, los hombres conmigo en un lado y las mujeres en otra parte con una hermana que estaba enseñándoles. Pero en la noche nos unimos todos y hubo una cena y hubo un pastor que estuvo predicando un buen mensaje acerca del matrimonio. Y él decía que cuando nosotros nos casamos, entregamos el control de nuestro cuerpo a la persona con la que nos casamos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y que no debemos negarnos el uno al otro. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 5, que el hombre debe cumplir con la mujer el deber conyugal y que la mujer debe cumplir con el hombre el deber conyugal. Nos volvemos una sola carne. La Biblia enseña el matrimonio como el plan de Dios, no el divorcio. No el divorcio. Y es muy clara la Escritura en este sentido. En el versículo 6, al final del versículo 6, Mateo 19, 6, dice así: por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice después? No lo separe el hombre. Es claro ese versículo. El matrimonio no es no es un contrato que se firma por 3 meses. No está alquilando una casa. Yo alquilo una casa en Diriamba y estoy firmando un contrato. Y ahí dice cuándo se termina. El día que se termine, si la señora dueña de la casa quiere, ya me echa. ¿Y ya qué voy a hacer yo? Tengo que ir a buscar otra casa. Así es eso. Es un contrato.
El matrimonio, hermanos, no es un contrato con fecha de caducidad. Jesús dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sin embargo, a veces, entre los creyentes, cuando se quieren separar, comienzan a decir, es que mire, hermano, yo creo que a nosotros no nos juntó Dios. Es que yo creo que no era la voluntad de Dios que yo me casara con él o con ella. Por eso nos vamos a divorciar. De verdad. ¿Quiere decir que si cometió un error antes, ahora lo va a arreglar con otro error? ¿Saben que un error más otro error nunca da nada correcto? ¿Saben que un error más otro error son dos errores? Entonces, ¿no era la voluntad de Dios? Entonces ahora cometió un error y ahora lo va a enmendar con otro error. No, eso no es así. No se puede hacer eso. Ahora, miren la pregunta y sigamos leyendo, hermanos, en el versículo 7, para ver otro principio bíblico sobre este tema. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces ellos habían leído algo de la Biblia, ¿no? Habían leído algo de la Biblia. Saben que se estaban refiriendo a ellos se estaban refiriendo precisamente al Pentateuco. En el versículo 8 dice la Escritura, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón. Cuando la Biblia dice que estos hombres mencionaron a Moisés, estaban refiriéndose a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a ver en Deuteronomio, vamos ahí en nuestras Biblias, hermanos, en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, para ver el pasaje al que ellos se estaban refiriendo. Deuteronomio capítulo 24. Versículos 1 al 4. Miren lo que dice la Escritura acá. Este es el pasaje al que se referían ellos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, o sea, si se casa con otro y también este otro se divorcia de ella, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los fariseos le preguntaron a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés nos mandó darle carta de divorcio? Pero fíjense, hermanos, que aquí no hay un mandamiento, aquí hay un permiso, no un mandamiento. Esto no es un mandato. Esta era una permisión que se les daba. Y en el versículo 1 de Deuteronomio 24 dice que la causa del divorcio era por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Originalmente la palabra indecente en hebreo se refiere a alguna cosa inmoral, sexualmente hablando. Pero luego los fariseos vieron que cualquier cosa era indecente. Así que si su esposa no hacía el gallo pinto como a él le gustaba, divorcio. Si el café estaba muy amargo, divorcio. Si está muy dulce, cosa indecente, divorcio. Si ya no le gustaba porque con los años ya no la miraba igual, divorcio. Eso se volvió cosa indecente. Cualquier causa, cualquier cosa que a ellos se les ocurriera, es cosa indecente. No era eso. Originalmente está hablando de alguna inmoralidad sexual. Pero ellos trastornaron, como se trastorna hoy muchas veces la palabra de Dios. Como se tuerce la palabra de Dios en muchos casos.
Y Moisés no está mandando que se divorcie, sino está dando un permiso. ¿Cómo sabemos que Moisés estaba dando un permiso? Volvamos a Mateo, por favor. Volvamos a Mateo capítulo 19, versículo 7, otra vez. Leamos de nuevo el versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vean que la palabra que usaron es mandó, ordenó. Pero Jesús le responde de otra manera: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. No es lo mismo. Aunque el divorcio está permitido, nunca es ordenado, nunca es un mandato para los creyentes. ¿Hay un permiso? Sí. El permiso significa que si usted quiere lo hace y si no, no. El mandato es algo que tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Moisés no mandó el divorcio. Los fariseos estaban otra vez torciendo las escrituras. Y no era cualquier causa la que se debía tomar como una razón para el divorcio. La cosa indecente pasó a ser cualquier causa. Hermanos, mi papá fue pastor por muchos años en El Salvador. Y él me contaba de una vez, allá en los años 60, que él casó a un matrimonio en la iglesia, ahí, ¿no? En la iglesia bautista que él pastoreaba. Y bueno, todo el mundo feliz. Ustedes saben cómo son las bodas, toda la gente llega, están contentas, ven a la novia y nadie ve al novio, pero todo el mundo quiere ver a la novia y qué bonito, ¿verdad? Y luego se casaron, pues mi papá hizo la ceremonia y ya, todo el mundo feliz. Y no vivieron felices para siempre, porque 2 semanas después llegó el muchacho y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Mi papá dijo: está bien, vamos. Y platicaron. Y dice: ¿qué quiere, hermano? ¿Qué le pasa? Y dice: me quiero divorciar de mi esposa. Hace 2 semanas. 2 semanas tiene de casado y se quiere divorciar de su esposa. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cuál es el problema? Y le dice mi papá: ¿usted ha encontrado algo que no indecente en ella? Y dice: no, todo está bien. Y entonces, y dice este muchacho: fíjese, pastor, que ahora que ya estoy todos los días con ella, antes la miraba solo cuando nos encontramos, ahora la miro todos los días. Mañana, tarde y noche está ahí en la casa. Y fíjese que me estoy fijando últimamente que es algo trompuda. Y a mí no me gustan las mujeres trompudas. Mi papá hizo... Bueno, él en su mente se rió también, pero él dijo: hermano, ¿usted no se fijó en eso cuando eran novios? Pues mire, la verdad es que no. Pero ahora que está conmigo mañana, tarde y noche, yo veo que esta mujer es algo trompuda. A mí no me gusta. Y mi papá le dijo: ¿sabe qué, hermano? Váyase para su casa. Esa no es una causa de divorcio. Tal vez debería verse bien usted al espejo. Tal vez usted no se ha fijado que usted también es algo trompudo. Así que están parejos. Y si usted la ve a ella que es trompuda, dele gracias a Dios, tiene mucho que besar, ¿verdad? O ella lo va a besar más a usted. Pero esa no es una razón para divorciarse. El joven dijo: ¿está seguro, pastor? Claro, hermano, váyase para su casa tranquilo. Ahora usted la ve así, tal vez dentro de unos años ella lo va a ver calvo a usted. Ahora usted peínese todo lo que pueda, porque tal vez después ya no va a poder. Y esa tampoco es una causa para divorcio, ¿verdad? Hermanos, Jesús enseñó en el versículo 8 que el divorcio no es por la voluntad de Dios, es por la dureza de nuestro corazón. Y la dureza del corazón viene cuando no se quiere escuchar la palabra de Dios. El corazón se vuelve duro cuando está resistiendo a la palabra de Dios. Cuando una persona no quiere el evangelio, su corazón también empieza a endurecerse. La Biblia enseña en Romanos capítulo 1 que los hombres recibieron la revelación de Dios por medio de la creación, por medio de su conciencia, pero ellos decidieron eliminar de Dios, eliminar de su mente a Dios. Y dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
que detiene con injusticia la verdad de Dios. En la medida que el hombre rechaza a Dios, su corazón también se vuelve duro. Y en la medida que nosotros como creyentes rechazamos estos pasajes, también nuestro corazón se endurece. Jesús fue muy claro y dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió eso, pero no era la voluntad de Dios, porque ¿qué dice el versículo 8? Las últimas palabras del versículo 8 son, mas al principio no fue así. Al principio no fue. ¿Al principio de qué? Al principio de la creación, al principio de la institución del matrimonio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los unió para que estuvieran juntos para siempre, hasta que la muerte los separe. No fue hasta que el abogado nos separe, hasta que el pleito nos separe. Y como decía el pastor, voy a usar un ejemplo que usó el pastor ayer en la noche, hasta que el celular nos separe. Porque aún estas cosas pueden separar, puede empezar la separación por mensajitos, por fotos, por textos, por chats. Puede comenzar por ahí. Y nuestro corazón puede comenzar a volverse duro. Pero al principio no fue así. Hermanos, a diferencia del matrimonio, el divorcio no fue constituido por Dios. Está permitido y está regulado en la Biblia, pero no es parte de las instituciones divinas como el matrimonio. No hay registro bíblico donde Dios instituye el divorcio, simplemente lo permitía. Ahora, Jesús se ha referido también al Antiguo Testamento, pero ahora veamos lo que Jesús dice acerca de él. Versículo 9, Mateo 19, 9. ¿Están conmigo, hermanos, en esta lectura? Dice el versículo 9, y yo, ya no Moisés, ya no la ley de Moisés, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos en los que estas cosas se dan más comúnmente. Y esto no es no hay una intención al predicar sobre esto de juzgar a nadie. El Señor es el que nos juzga a nosotros. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras circunstancias. Y tampoco nosotros tenemos que juzgar a nadie. Más bien la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Saben por qué? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces nosotros tenemos el impulso humano de criticar a alguien. Cuando nos damos cuenta que alguien está pasando una situación similar a esta, a veces lo primero que hacemos es una crítica o un juicio condenatorio. Pero solo Dios sabe las circunstancias. Y en lugar de exterminar al hermano, hay que restaurarlo. Porque puede ser que mañana de vuelta la situación. Como en El Salvador comemos mucha tortilla, decimos mañana da vuelta la tortilla, ¿verdad? Para que se cosa del otro lado. Así que no sabemos cuándo nosotros podemos estar en una situación similar. Por eso lo que debemos hacer es amar a nuestros hermanos que tal vez están en una situación así y tratar de ayudar. La Biblia, hermanos, es muy clara. Jesús dice que el matrimonio debe ser permanente. Al principio no fue así, pero en el versículo 9 dice, y yo os digo. Ahora Jesús va a declarar qué es lo que él pensaba. Para nosotros es bueno saber lo que Jesús pensaba. Que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
Jesús está enseñando acá que el divorcio es permitido cuando es debido a alguna inmoralidad sexual, pero no es ordenado. Lo permite, pero no lo manda que se haga. Dice la Escritura, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación en griego es una palabra con un significado muy abundante. Puede referirse a adulterio, puede referirse a sexo antes del matrimonio, puede referirse a homosexualidad, puede referirse a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Lo que Jesús está diciendo es que el adulterio puede llegar a ser una causa del divorcio, pero no está diciendo que todo creyente que ha pasado por esa experiencia de que su cónyuge lo ha traicionado está obligado a divorciarse. No está diciendo eso Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús dijo salvo por causa de fornicación? Y no es la única vez que lo dice. Volvamos ahí a Mateo, pero ahora en el capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. No fue la única vez que Jesús habló de este tema, también lo hizo en Mateo 5, versículos 31 y 32. Dice la Escritura, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y miren lo que dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Una vez más Jesús menciona una cláusula de excepción. La única causa que puede llegar que puede llevar al divorcio debería ser la inmoralidad, en este caso específico, la infidelidad. ¿Por qué Jesús mencionó eso? Bueno, hermanos, en la Biblia no se menciona una razón específica de por qué Jesús dijo eso, pero puede ser porque se rompe, hermanos, la confianza y se rompe aquello de ser una sola carne con su cónyuge. ¿Saben que en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que se unen con una ramera, un solo cuerpo se hacen con ella? ¿Y sabe a qué se refiere? A las relaciones sexuales. Con una ramera, dice, se vuelve un solo cuerpo con ella. Así ve Dios de importante las relaciones sexuales. No es pecado hablar de esto, porque es parte del matrimonio. Y si eso se rompe, la persona que sufrió la traición está en la libertad, pero no en el deber, pero está en la libertad de divorciarse. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza. Probablemente ya no hay confianza. Probablemente aunque él pida perdón o ella pida perdón, en el futuro siempre habrá sospechas. Y el Señor dice, bueno, es la única razón, pero no está ordenado. ¿Comprenden, hermanos? No es un mandato, pero está permitido. Así que quiero decirles a los solteros, yo sé que aquí hay muchos solteros, si ustedes no están preparados para pasar el resto de su vida con una sola persona, no están listos para casarse todavía. Y deben saber que pasar el resto de la vida con una persona implica, mejor dicho, que todas las adversidades y dificultades y alegrías y lágrimas y risas que vendrán, deberán estar siempre con la misma persona. No se trata de, bueno, ya cuando se vaya poniendo viejita, cambio por otra nueva, ¿verdad? Eso lo puede hacer con la refri, eso lo puede hacer con la lavadora, pero eso no lo va a hacer con su esposa. O tal vez las muchachas piensan, bueno, ya cuando él se vaya poniendo viejito y se le caigan los dientes, me busco uno nuevo. Eso se puede hacer con el carro, con la computadora, buscar más actualizaciones, ¿verdad?
pero no se puede hacer en el matrimonio. En el matrimonio somos una sola carne y Dios quiere que pensemos siempre de esa manera. Y el noviazgo, hermanos, no es para otra cosa más que con vistas al futuro. En el noviazgo cristiano es con vistas a tener una familia, a formar un hogar con esa persona. Y no se deben dejar llevar por la apariencia física ni por otras razones superficiales, sino que lo primero que deben buscar es que la persona con la que se van a casar ame a Dios más que a ustedes. Más que a ustedes. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La Biblia enfatiza en estos versículos que hemos leído la permanencia del matrimonio. Es una y otra vez en la Biblia llevamos una cantidad de pasajes que enfatizan el matrimonio para toda la vida. Aunque permite el divorcio, lo que Dios quiere es que nosotros estemos con la misma persona, casados para toda la vida. Vamos a ver en Efesios capítulo 4 qué podemos hacer cuando hemos fallado o cuando alguien nos ha fallado a nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 lo siguiente. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hace falta leer mucho estos versículos, porque los problemas en el matrimonio pueden acarrear amargura, pueden traer enojo, pueden traer ira, gritería, maledicencia. Sí, el matrimonio es un viaje, hermanos, en el que nadie nos da un mapa específico, pero sabemos que vamos a estar juntos. Pero muchas veces dentro del matrimonio hay amargura. Fallamos y nos fallan. Somos propensos a fallar nosotros, los esposos y las esposas también. Pero ¿qué debemos hacer? La Biblia dice: quítense de vosotros, y esto sí es un mandato. Esto sí es un mandato. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura es pecado. Y la amargura, hermanos, es gravísima. La amargura es grave, porque la amargura no solamente nos daña a nosotros, daña a otras personas. En Hebreos la Biblia dice que la amargura puede contaminar a otras personas. Y la amargura viene por la falta de perdón. Por eso dice la Biblia en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahora alguien podrá decir: pero yo no puedo perdonar lo que me hizo. Eso no lo puedo perdonar. Sí, hermanos, nosotros no lo podemos hacer. En nuestra naturaleza, hermanos, no está el perdón. ¿Saben qué hay dentro de nuestra naturaleza? Venganza. Cuando alguien me hace algo malo a mí, mi primer impulso no es amarlo. Mi primer impulso es: ok, quiere problemas, entonces, ¿verdad? Me buscó, me encontró. Ya vas a ver quién soy yo. Eso es lo que pensamos humanamente. Pero cada creyente ha recibido de Dios el Espíritu Santo. Cada creyente, según lo que dice 1 Corintios capítulo 2, tiene la mente de Cristo. Y todos podemos perdonar, si no lo hacemos por nosotros, sino que estamos controlados y llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Puede Dios, hermanos, perdonar al más grande asesino de la tierra? ¿Puede Dios perdonar a un violador de niños?
¿Puede Dios perdonar a cualquier pecador que haya cometido cualquier clase de pecados? Sí. En la Biblia tenemos ejemplos. El apóstol Pablo es uno de ellos. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no olvidaba dónde estuvo antes y qué hacía, y Dios lo perdonó. ¿Puede usted perdonar también como Dios le perdonó a usted? Sí puede. No por sus propias fuerzas, no por sus propios recursos. Pero hay un versículo que deberíamos recordar, y es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deberíamos perdonar, aprender a perdonar y seguir adelante. El matrimonio, hermanos, no es como los productos modernos que son descartables. Ahora usted compra un televisor y cuando se le arruina, le dicen que le sale más caro repararlo que comprarse uno nuevo. Entonces, ¿qué hace uno? Bota ese, y si tiene, se compra otro, y si no, va donde el vecino. Porque todo es descartable ahora. Hace unos días a un hermano, un pastor amigo mío, lo chocaron aquí en la carretera para Masaya, y me dice, hermano, estoy sorprendido. Antes los mecánicos decían, vamos a enderezar esto. Ahora no, ahora dice, compre la pieza nueva. ¿Y por qué? Es que eso ya no sirve. Todo es descartable. Todo es descartable. El matrimonio no. Hay que hacer reparaciones. Hay que trabajar en él. Hay que cultivarlo. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos, a menos que nosotros estemos confiando en el Señor. Hermanos, las Escrituras enseñan que el divorcio siempre es por causa del pecado, pero no quiere decir que toda persona involucrada en el divorcio es culpable de haberlo causado. Pero siempre viene por causa del pecado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Hermanos, la gracia de Dios perdona cualquier pecado. La Biblia dice en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si usted conoce la gracia de Dios, no solamente es un asunto de que conozca la gracia, sino que usted gusta y disfruta la gracia de Dios y usted puede perdonar. La Biblia nos enseña a nosotros que el amor cubre multitud de pecados. El verdadero amor de Dios cubre multitud de pecados. Deberíamos nosotros pensar en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo Dios me perdonó a mí? Y así también yo perdonar a aquellos que me ofenden. Y en el matrimonio esto es importante. Es importante recordar dentro del matrimonio que deberíamos aplicar la palabra de Dios, viviendo la gracia. Y si usted dice, es que él no merece que lo perdone, es que ella no merece que lo perdone, eso es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios tampoco le perdonó a usted porque usted merecía perdón. Usted no merece ir al cielo, pero vamos para el cielo por la gracia de Dios. Si usted piensa que esa persona no merece perdón, está en lo correcto. Eso es la gracia. Amar a quienes no nos aman, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan, perdonar a los que nos ofenden. Así que si usted está casado, permanezca casado. Valore el matrimonio como la palabra de Dios lo valora. Busquemos la presencia de Dios y la dirección para que nos ayude a resolver cualquier situación en nuestra vida. El deseo de Dios es que nosotros permanezcamos casados. Y si usted dice que ya no la ama o ya no lo ama, aprenda a amar. El amor no es una atracción. El amor no es un sentimiento.
El amor es una manera de pensar, es una actitud. El amor no es un sentimiento, hermanos. Si cuando usted ve a una persona siente que su corazón palpita más rápido, eso no es amor. Vaya al médico. A lo mejor su corazón está mal. Si usted piensa que ama a alguien porque no puede dejar de pensar en ella y en la noche no duerme porque está pensando en ella, dejar de dormir no es amor, se llama insomnio. Tómese un tecito de manzanilla, ¿verdad? Y a mí me han recomendado mucho porque yo tengo trastorno del sueño. Si usted piensa que ama a alguien porque cada vez que mira a esa persona usted siente algo en el estómago, eso no puede ser amor, eso es otra cosa. Vea que comió, tal vez vaya al médico también. Amar es pensar en hacer lo bueno por otra persona sin importar lo que cueste para mí. Ese es el amor de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que el corazón le palpitaba más rápido. No es que dejaba de comer o de dormir. Es que pensó en hacer por mí lo mejor. ¿Qué es lo que Él pensó en hacer por mí? Envió a su Hijo a morir en la cruz. Los maridos, dice la Escritura, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas, dice la palabra de Dios, deben estar sujetas a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Así que a los casados, permanezcamos casados. A los divorciados, piensen bíblicamente. Cuando un creyente se divorcia, tiene que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Buscar que la exposición de la palabra de Dios alumbre su mente. Y si cometió un error, admitirlo delante del Señor, porque Dios perdona. A los solteros, tengan cuidado. Escojan bien, oren, mantengan su mente concentrado en el Señor. El noviazgo cristiano es un proceso de ir conociendo a una persona con miras al matrimonio, no para ver qué sale. Y si no es así, no conviene tener novia o novio, porque no está jugando. A la iglesia en general, hermanos, tratemos con sabiduría y con gracia a aquellos creyentes que puedan pasar por una situación así. No los critiquemos, no los juzguemos, oremos por ellos. Debemos mantener nuestra mente en el Señor. Y si podemos ayudar en algo, está bien hacerlo. Mantengamos en alto la santidad del matrimonio. Y a los que están aquí que no han recibido a Cristo aún, usted puede ser salvo. He dicho y he mencionado, no lo leímos, pero hemos mencionado muchos pasajes, pero quiero terminar con lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes que el matrimonio y antes que cualquier otra decisión, la más importante que usted debe tomar es creer en Cristo. Antes que cualquier otra decisión. Lo más importante es que usted sea salvo por la gracia de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por eso estamos alejados de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado no es el diezmo, que la paga del pecado no es venir a sentarse en una banca aquí, que la paga del pecado es muerte. Pero Dios murió en nuestro lugar. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la más importante decisión que usted puede tomar en su vida. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos enseña acerca de todos los temas en la vida, de esas decisiones importantes que tomamos en nuestra vida. Amado Señor, sabemos que el mundo quiere imponer siempre dentro de la iglesia su modo de pensar y su modo de ver las cosas. Pero nosotros tenemos tu palabra y la exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos. Permítenos ver estos temas delicados, Señor, no conforme el mundo los ve, sino como tu palabra los ve.
Padre, pedimos por los matrimonios en esta iglesia y en todas partes, en todo lugar donde haya creyentes. Bendice los matrimonios, Señor, fortalece los matrimonios, ayúdanos a tener una mentalidad bíblica con respecto a esto. Permítenos tener, Señor, una manera bíblica de pensar. Pedimos por aquellos creyentes que están solteros y que están pensando en tomar esa decisión, que también ellos tengan un criterio y un discernimiento bíblico en cuanto al matrimonio. Padre, a creyentes que por alguna razón han tenido que pasar por una situación tan difícil y tan dolorosa como el divorcio, pedimos que también los bendigas. Ellos necesitan, Señor, también de tu amor. Y bendícenos a todos, de manera que podamos estar siempre tomados de tu mano. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.